El precio del bonobús del transporte público de Sanlúcar se reduce un 50% hasta el 30 de junio de este año, según ha informado el alcalde Víctor Mora. Ello es posible gracias al nuevo decreto del Gobierno central, en el que se estipula una rebaja del 30% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público a las comunidades autónomas y entidades locales que eleven el descuento hasta el 50%. En Andalucía la Junta no ha aplicado ese descuento y es el Ayuntamiento el que hace posible que los ciudadanos y ciudadanas paguen la mitad por su bonobús, aportando desde las arcas municipales el descuento necesario. Hemos estado esperando porque eso se anunció en el mes de diciembre y visto que algunas comunidades sí han bonificado tanto el que es de transporte, que depende directamente de la comunidad, como también el de los ayuntamientos, pues por si aquí también pasaba eso en Andalucía, no ha sido así, se ha bonificado, no se ha bonificado el local, pero en ese caso no solo es que no se llegara a bonificar el 50% como vamos a hacer ahora, sino que se perdería incluso ese 30% que ya teníamos el pasado año. ¿Qué es lo que hemos decidido? Pues con presupuesto propio. También, bueno, tendremos que llevar una modificación presupuestaria, ¿no? Porque todos son una serie de inversiones o de gastos que no se tenían previsto, pero con presupuesto propio, pues vamos a aportar ese 20%. Así que si ya el pasado año el billete tenía un 30% de reducción, este año va a tener un 50% porque el ayuntamiento vamos a poner un 20% más. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que el bonobús, que bueno, suele ser lo más utilizado, va a pasar de 7,75 a 3,85, que también el bonobús, pero para los pensionistas, va a pasar pues de 4,65 que tenía a 2,30, y el de los jóvenes pues va a pasar de 3,75 a 1,85. ¿Esto qué supone? Pues una apuesta clara y decidida por el transporte público, entendiendo que venía en un momento duro, porque bueno, tenemos un transporte público que funciona muy bien, que tiene grandes profesionales, pero que no se ha recuperado. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Hemos visto en estos días cómo salían noticias de otros municipios en el que el déficit está suponiendo en 5 o 6 millones de euros. No tenemos que llegar a eso, así que desde el ayuntamiento cada año pues aportamos algo a la empresa de autobuses, porque es cierto que hay menos viajeros. Desde que pasó el COVID, pues hay cierto miedo, hemos hablado con la empresa, quizás cierto miedo, incluso lo de las mascarillas, que parece que ya el 7 de febrero se van a quitar, pues provoca que haya personas que se fíen menos de montarse en el autobús. Es muy seguro, hace muy buenos recorridos y muy importante, pero es cierto que hemos pasado de tener antes del COVID en torno a 700.000 viajeros y ahora estamos en 500.000 viajeros o un poco más. Así que esperemos que con estas medidas se recupere los viajeros que teníamos, que son muy importantes, que poco a poco, como siempre decimos, eso es hacia donde vamos, ¿no? Hacia recuperar que cada vez sea más el vehículo privado que se utilice y más la bicicleta, andando o el autobús público. Y con medidas como esta, desde luego, que sí esperamos que se utilice mucho más, porque si dividimos esos precios entre 10 viajes, está muy barato y que esperemos que con esto se anime muchos ciudadanos, sanluqueños y sanluqueñas, cojan el transporte público, que como digo es un magnífico servicio. Estos precios comenzaron a aplicarse el pasado viernes, de manera que los bonobuses de transporte adquiridos hoy, por ejemplo, costarán ya la mitad. Ya el año pasado el transporte público urbano redujo su precio a un 30%, también gracias al decreto del Gobierno central, y la medida tuvo muy buena acogida en la ciudad, aumentando notablemente las ventas de bonobuses, sobre todo el ordinario y el joven. Además de beneficiar a los ciudadanos, con esta medida ahora se pretende que cada vez sean más personas las que utilicen el transporte público urbano para desplazarse por la ciudad y cada vez se utilice menos el vehículo privado, contribuyendo así a la reducción del tráfico y a disminuir la polución.